Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillá Anita y hoy Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae una edición especial. En esta programación que iniciamos hoy, con la primera parte, vamos a analizar de manera pormenorizada el discurso del ciudadano presidente, doctor Leonel Fernández, en la inauguración de su tercer ejercicio constitucional como presidente de la República el día 16 de agosto del año 2008. El presidente de la República inició su discurso de la siguiente manera. Dice, hace exactamente 30 años, en el 1978, luego de un dramático e intenso proceso electoral, la República Dominicana se vio sumergida en una situación de crisis política. El pueblo dominicano, que en aquel entonces había optado mayoritariamente por un cambio de dirección política, sentía la angustia de ver al país precipitarse hacia el abismo. Y aquí, sin embargo, que aquellos lúgubres días de legítima preocupación sobre el destino de la nación se convirtieron en los cimientos para dar origen al más largo periodo de estabilidad política democrática conocida en la historia de la República. Dice, más aún, de esa momentánea crisis electoral dominicana surgió el proceso de transición democrática que desde la década de los 80 se ha expandido por toda América Latina. Observen que el presidente de la República se está refiriendo a la interrupción del conteo electoral que hicieron fuerzas militares bajo las órdenes de Joaquín Balaguer para dar al traste con la voluntad del pueblo dominicano en ese año de 1978. Y desde luego dar al traste con el mandato que le otorgaba a don Antonio Guzmán Fernández, que desde entonces ha quedado en la mente y en la memoria de los dominicanos como el mejor ejercicio de la presidencia, a pesar de su trágico fin ocasionado por ese círculo familiar funesto que fue su gran error, el nepotismo. Pues bien, el presidente Leonel Fernández habla de esa situación angustiosa que se vivió hasta que la presión internacional encabezada en aquel entonces por Estados Unidos de América le obligó a ordenar a los militares que tenían interrumpido el proceso electoral a reanudarlo, y él lavarse las manos y echarle la culpa a los cuadros que eran leales a él. Pero el presidente Leonel Fernández no lo dice. Él dice que se vivieron momentos angustiosos, y para alguien que no esté muy bien enterado, me parecería que está diciendo que el triunfo otorgado al PRD estaba colocando al país prácticamente al borde del abismo. Si usted lee bien entonces, pero tiene conocimiento de lo que pasó, usted se da cuenta que se está refiriendo a la interrupción del conteo electoral que le dio desde luego el triunfo mayoritario a la candidatura de don Antonio Guzmán. Dice él acá que ahí se inició un proceso de transición democrática. Desde la década de los 80 se ha expandido por toda América Latina. Lo que se expandió desde los años 80 por toda América Latina fue el modelo de la globalización neoliberal que se inauguró con la gestión de Ronald Reagan, que se inició en el 1982, y se apoyaba el otro extremo de ese eje neoliberal estaba en la casa número 10 de la calle Downing Street de Londres, cuando la señora Margaret Thatcher era primer ministro de Gran Bretaña, o del Reino Unido, como se le quiera llamar. De modo que también omitió decir el doctor Leonel Fernández que en ese momento el profesor Juan Bosch fue inconsecuente con la democracia y fue inconsecuente consigo mismo, porque él fue quien nos enseñó democracia. Él vino acá como maestro de los dominicanos a enseñarnos democracia, y por eso mereció el apoyo del pueblo dominicano en el triunfo electoral de diciembre de 1962, que le fue arrebatado en aquel golpe de Estado de septiembre de 1963, incubado por los intereses económicos de los Estados Unidos, a los cuales
su gestión honrada parecía amenazar. Pero en ese momento crítico para la democracia dominicana, cuando Joaquín Balaguer atentó en ese momento contra el mandato popular, él lo que planteó fue una tercera salida. No planteó apoyar el triunfo del PRD. Y eso hay que anotárselo a la historia política del profesor Juan Bosch, que tiene muchas luces y algunas sombras. Dice aquí también el presidente, o continúa diciendo: así es, señoras y señores, la transición hacia la democracia y la libertad en América Latina, de la cual en este año se cumplen 3 décadas, tuvo su origen aquí en la República Dominicana, y aunque fue un aporte modesto, nos sentimos profundamente orgullosos de esa contribución al bienestar de nuestros hermanos pueblos de América. Ahora, al culminar el torneo electoral del pasado mes de mayo, lo que reinaba en la República Dominicana era un ambiente de paz, de armonía y de renovada esperanza hacia la construcción de un mejor futuro. No cabe duda, 30 años después de nuestra crisis electoral, la democracia dominicana se ha consolidado. Bueno, discrepamos de la opinión del señor presidente de la República. Lo que hizo inicio a la transición hacia la democracia y la libertad en América Latina fue la lucha del pueblo dominicano por reponer el mandato constitucional del profesor Bosch con el movimiento constitucionalista de abril de 1965, que encabezó en la parte civil el doctor José Rafael Molina Ureña y en la parte militar el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue el ideólogo del movimiento militar leal al pueblo dominicano desde antes del golpe de Estado de septiembre. Trató incluso de detener la mano criminal que cercenó la voluntad del pueblo dominicano en septiembre de 1963. Y ese núcleo quedó activo ahí para respaldar entonces la vuelta a la constitucionalidad con el movimiento de abril del 65, cuando estalla, y lleva entonces, aunque en días tormentosos y muy breves, a la presidencia constitucional del país, en espera del regreso del profesor Juan Bosch, al doctor José Rafael Molina Ureña, que allá en el Palacio Nacional junto a él resistimos todos los bombardeos de la aviación, la marina de guerra, hasta el último día del 27 en la tarde, del martes 27 de abril, en donde nuestros militares, en una acción impensada, concurrieron a la Embajada de los Estados Unidos a buscar la mediación de ese funesto embajador que tuvimos nosotros aquí, los dominicanos. El resultado ya es historia. Sabemos entonces que, estando fuera, el coronel Fernández Domínguez encabezó la resistencia a la intervención militar norteamericana, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, cuya entrada en el movimiento fue gestionada por quien les habla, por los nexos de comunicación y amistad con la familia Camaño y sus hermanos, sobre todo sus hermanos mayores. Pero esos son detalles que vendrán en otro momento. Y fue ahí, con la resistencia armada, que se quiso dar entonces los Estados Unidos una lección a América Latina, persiguiendo a los militares constitucionalistas, para que no se le ocurriera a ningún otro ejército latinoamericano usar la fuerza militar para responder a su pueblo, porque hasta ese momento todo lo que se había hecho en materia de movimientos militares había sido precisamente para exactamente lo contrario, para cercenar la voluntad popular, para traicionar los intereses nacionales, para ponerse al servicio de los intereses bastardos de las transnacionales, sobre todo de capital norteamericano, y en el caso del Cono Sur, de las británicas. Pues bien, dice entonces el presidente un poco más adelante: al asumir por segunda vez la conducción de los destinos nacionales, negros nubarrones en forma de malos presagios se cernían sobre los cielos de la República.
En aquel momento el país se enfrentaba a la crisis económica más severa que nos ha afectado en los últimos 50 años. Entonces prevalecía una situación de fuerte depreciación de la moneda, alta inflación, salida de capitales, déficit del sector público, atrasos en el pago de la deuda externa, colapso del nivel de crecimiento económico, disminución progresiva de la credibilidad del país a nivel internacional y deterioro brutal en las condiciones de vida de los distintos sectores de la vida nacional. Puesto de esa manera, el presidente Leonel Fernández le está atribuyendo toda la responsabilidad de ese cuadro que él describe tan crudamente a la gestión inmediatamente anterior que le correspondió a Hipólito Mejía Domínguez. No hay ninguna duda de que se trató de una gestión presidencial incoherente, corrupta, desorientada de los intereses nacionales, pero era nada más que la continuación de lo que él encontró, que fue precisamente la gestión del presidente Leonel Fernández de 1996 al año 2000, porque como veremos más adelante, el presidente Leonel Fernández ahora se ha convertido en un crítico mordaz del neoliberalismo económico, de la gran teoría de la economía de mercado que está haciendo agua ahora en los propios Estados Unidos de América. Y nos trajo él ese modelo económico aquí, lo implantó él a través de la privatización de una serie de actividades económicas importantes, algunas de servicio público, como es el caso de la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero él nos dice que fue la presencia de esos agentes extranjeros, como fueron Unión Fenosa, y lo es todavía la AES Corporation, que todavía está en este país violando la Constitución de la República, porque fue una violación a la Constitución de la República poner los servicios monopólicos de distribución de energía en manos privadas, y más aún privadas y extranjeras. Bueno, pues nosotros ahora, de un tiempo a esta parte, hemos descubierto que en esa acción fraudulenta de esa primera gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández, dejaron pasar aquí al Reino Unido, un estado extranjero, disfrazado de una corporación privada que se llama la Commonwealth Development Corporation, que es 100% del Estado británico, y también de su subsidiaria, la Globeleq. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, fue la acción depredadora de la economía nacional de esos agentes que dejaron pasar a enquistarse en una estructura monopólica de la cual no podía escapar el usuario dominicano de la electricidad, las responsables de que se hundiera el valor de la moneda dominicana, porque de manera principal Unión Fenosa estaba actuando como un sifón, sacando hacia afuera las ganancias que había hecho a costa de las tarifas infladas que se le habían aplicado de manera coercitiva a los usuarios del Servicio Eléctrico Nacional, que estábamos indefensos, como todavía lo estamos, frente a autoridades cuyo deber, de acuerdo con la ley, es proteger al consumidor, y lo que hacen, como ha dicho ese funcionario que debería estar destituido a esta fecha, Francisco Méndez, superintendente de electricidad, que la ley se cumple como se pueda. Asimismo, el presidente Leonel Fernández ha tenido que ver cómo, al tomar posesión por tercera vez, la promesa que él hizo al tomar posesión el 16 de agosto del 2004, de que los contratos de generación eléctrica serían revisados, ese compromiso fue incumplido por sus funcionarios. Y nosotros le llevábamos la cuenta del tiempo que le quedaba antes de la toma de posesión por tercera vez, para que su palabra quedara bien parada. Y finalmente le hemos dicho y le decimos en este momento al presidente de la República: presidente, usted no tiene ahora más remedio que destituir a todos los funcionarios que incumplieron con su palabra, con las instrucciones que habían recibido de usted en el momento que usted tomó posesión por segunda vez, para que esos contratos fueran revisados, porque en esos contratos está metido también el Reino Unido, que en este momento posee las 2 plantas eléctricas de Puerto Plata,
la de San Pedro de Macorís, que se conoce como Cogentrix, y la parte de asociación con el Estado Dominicano en Jaina, es Jaina, en la empresa que se llama Jaina Investment, con todas sus plantas Jaina, e incluso en algunas de las plantas Itavos que están allí funcionando paralelamente. Entonces es una situación que ahora le da al traste al propio presidente de la República, porque en el momento en que iniciamos estos comentarios, la prensa nacional está diciéndole al país que el Congreso investigará los contratos eléctricos. Y dice aquí, los senadores admiten complicidad de la política con el negocio eléctrico. El Senado de la República decidió ayer formar una comisión bicameral para hacer una revisión profunda de los contratos suscritos entre el Estado y generadoras eléctricas. La decisión adoptada en base a una resolución propuesta por el senador Euclides Sánchez del Partido de Gobierno está apoyada en la afirmación de que las empresas generadoras de electricidad derivan beneficios adicionales por más de 150 millones de dólares. El objetivo de la revisión es conseguir que la justicia prevalezca y los costos energéticos sean similares a los de otros países. Bueno, eso es un llamado al orden al propio presidente de la República, porque fueron sus funcionarios los que incumplieron con ese compromiso sagrado que él adquirió ante el pueblo dominicano cuando tomó posesión por segunda vez. De modo que todos los efectos que tuvimos aquí enunciando, citados del discurso del presidente de la República, fueron las consecuencias fundamentales de la privatización del servicio eléctrico nacional. Eso, repetimos, actuó como un sifón que sacaba a una velocidad increíble en dólares hacia el exterior los recursos que esas empresas nunca trajeron a la República Dominicana, porque el fraude en que se montó esa entrega de ese servicio de utilidad pública, como fue declarado por ley en 1935, fue que los aportes que tenían que haber hecho las empresas asociadas, entre comillas, al Estado Dominicano, nunca entraron a la República Dominicana. Fueron depositados en bancos del exterior, a disposición supuestamente de las empresas que le iban a ser entregadas en gerencia, y tan pronto se sentaron los representantes gerentes de los intereses extranjeros, ordenaron a los bancos extranjeros devolver esos fondos a su origen. Y así se engañó al pueblo dominicano. Y el capital para que esas empresas distribuidoras pudieran operar medianamente, porque lo hicieron cada vez peor, y hasta el sol de hoy, fue sacado del dinero de los dominicanos. Y por eso tenemos nosotros una de las tarifas más altas del mundo, doble que el que paga el pueblo vecino de Puerto Rico, que genera su electricidad en las mismas condiciones nuestras, con una diferencia, que allá está bajo el control del Estado de Puerto Rico. Entonces, todo esto que había descrito el presidente con relación al estado de desesperanza, producto de esa condición económica en donde el peso llegó a valer 60 por 1 respecto al dólar, era consecuencia de la gestión de la privatización del servicio público. A eso se le añadió, desde luego, el gran disparate del Baninter. ¿Por qué? Bueno, porque ahí ya se fueron en el plano de la política Hipólito Mejía a darse un encontronazo con los intereses del banco para llegar a producir la crisis que se produjo. Porque si eso se hubiera manejado de otra manera, pues eso no hubiera llegado a las consecuencias que tuvo para el país. Y el Banco Central actuó mal y invirtiendo los términos de la ley, y volvemos a repetir que muchos de los problemas que tiene este país se originan en el incumplimiento del Estado de Derecho. La ley obligaba al Banco Central a responderle primero a los ahorrantes y no a los propietarios del banco, y ahí se hizo excepción y se comenzó por los de arriba. Entonces, ya cuando se entró a compensar a los ahorrantes, se había incurrido en el llamado déficit cuasi fiscal, que enredó todas las finanzas del Banco Central y obligó entonces a un
una llamada capitalización del Banco Central que lo estamos pagando todos nosotros en nuestro bolsillo. Entonces, ese disparate sí hay que añadírselo a la crisis económica y atribuírselo en su totalidad a Hipólito Mejía. Pero el cuadro total del descalabro de la economía dominicana comienza con la gestión de las empresas coladas en el negocio eléctrico de la República Dominicana, que todavía la tenemos metida ahí, como todavía está metido el Reino Unido, dándole apagones al pueblo dominicano, y como hemos dicho, nada más hay que buscar la lista de las plantas apagadas en la reciente crisis de electricidad para darnos cuenta que se trata exactamente de las plantas que están en propiedad en manos del Reino Unido. Dice acá, el presidente sigue diciendo, no obstante, debido al diseño de una visión estratégica de futuro, a la elaboración de un plan coherente, al cumplimiento estricto de las metas trazadas en el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, al trabajo tesonero, la perseverancia en la conquista de nuestros objetivos y a la confianza de la mayoría del pueblo en nuestras ejecutorias, podemos afirmar hoy con gran satisfacción que hemos logrado superar las adversidades, dice el presidente, y dificultades que ponían en riesgo la estabilidad, el progreso y el bienestar de nuestra nación. El presidente de la República sabe que al decir eso no está diciendo la verdad. No es cierto que se han logrado superar las adversidades y dificultades que ponían en riesgo la estabilidad, ni tampoco hemos logrado el progreso y el bienestar de nuestra nación. Nosotros estamos en una condición cada vez peor y ahora estamos amenazados con una crisis mundial a la cual el presidente se refiere en su momento y ya lo analizaremos. Pero nosotros no hemos superado nada. Este país sigue apagado. Este país está viendo la clase, sobre todo clase media hacia abajo, crecer los precios de los artículos de primera necesidad de una manera increíble, producto de una política económica absurda que incrementa los impuestos y permite subir el precio de las mercancías, aún las más esenciales, como son las medicinas y los alimentos. Entonces, eso no puede de ninguna manera retratarse como que el progreso y el bienestar de nuestra nación ha sido alcanzado. Desde luego, a los políticos hay que darle, como se decía con respecto a los poetas, licencia poética, ¿no? Es decir, los poetas podían saltarse las reglas para decir lo suyo en una forma que no esté de acuerdo con las reglas que se habían establecido para el arte de hacer poesía. Y entonces se decía, es una licencia poética. Pues parece que ahora hay que darle a los políticos una licencia política, ¿no? Para decir la historia a su manera. Dice, en los últimos 3 años se registró un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto en términos reales de 9.5%. Ese es el más alto crecimiento promedio de la región durante el periodo y uno de los más elevados a nivel mundial. Bueno, vamos a repetir una vez más lo que desde este programa le hemos estado explicando a la nación. El Producto Interno Bruto incluye las riquezas que se llevan de la nación. Hace ya desde los años 80 y tantos, 83 o 84 en los Estados Unidos, tuvieron que buscar una estadística nueva que se llamó el Producto Doméstico Bruto para separar lo que era la contabilidad del bienestar de las transnacionales norteamericanas en el mundo, con sus inversiones en todas partes, respecto de la realidad de la contracción de las ofertas de empleo y de incorporación del pueblo norteamericano a la economía, con la cesación permanente de plazas de empleo en la medida en que su capacidad productiva era traspasada o trasladada a ultramar o del otro lado de la frontera mexicana, con el llamado outsourcing o fuente externa, que es lo que ha quebrado el espinazo de la economía norteamericana, dejando sin capacidad de compra al gran mercado norteamericano. Entonces, ese Producto Interno Bruto, lo que está registrando no es el bienestar de los dominicanos, está diciendo que somos el país más explotado de América. Si tenemos el más alto crecimiento productivo de la región, quiere decir
que somos el país al cual la inversión extranjera le está sacando más beneficio. Y no tenemos que andar muy lejos cuando no sabemos los dominicanos cuál es la suerte de los recursos en oro y plata que tiene la República Dominicana por obra de la providencia, que esa riqueza está puesta ahí no para que se la roben, sino para que de alguna forma sirva al bienestar de los dominicanos. Pero para eso se necesita que esa riqueza sea custodiada y bien custodiada por un gobierno leal a los intereses nacionales. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Seguiremos en la próxima entrega, en la parte 2 del análisis del discurso del ciudadano presidente doctor Leonel Fernández. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego. A los dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, continúa en el análisis del discurso del presidente Leonel Fernández el día 16 de agosto en la toma de posesión de su tercer mandato. Esta es la segunda parte, y este es un discurso que tiene mucha importancia por el hecho de que el primer mandatario reconoce que la economía neoliberal, los acuerdos de libre comercio, las zonas francas y todo lo que se le ha estado imponiendo a los dominicanos en los últimos años, sobre todo muy a partir de 1996 en su primer mandato, resulta ser, como habíamos anunciado algunos analistas económicos de la época y analistas políticos, como un atentado a la condición de vida y a los intereses del tercer mundo. Creemos que desde ese mismo ángulo el discurso tiene importancia para lo que va a seguir de aquí en adelante y también para los aspectos contradictorios que contiene. Seguimos leyendo lo que dijo el ciudadano presidente para comentarlo. El déficit del sector público no financiero de 3.1% del PIB en el 2, o sea, del Producto Interno Bruto en el 2004, se convirtió en un superávit, lo que nos permitió recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Todo esto ustedes ven es una fraseología como la que ponen los auditores que auditan las cuentas de las grandes empresas que viven engañando a todo el mundo y no encuentran nada. O los contables que preparan los estados contables de las empresas y dicen que todo está bien, ¿no? Dice acá, lo que nos permitió recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales, y oigan esto, que es lo más importante, y que el país volviese a ser considerado un sujeto de crédito confiable por parte de la comunidad financiera internacional. Este es un asunto al cual le ha dado mucha importancia el presidente, dentro de la política de endeudamiento permanente en que estamos metidos. Aquí todos los problemas de esa economía abierta, que se mantiene abierta para que se lleven todas las riquezas dominicanas para el exterior, se nivela a base de seguirnos endeudando. Y ese es el patrón que permite y patrocina y bendice el Fondo Monetario Internacional y lo ejecuta a través del Banco Mundial y de todos los otros instrumentos que tienen a su disposición la Corporación Internacional de Fomento, etcétera, para llenar a través de endeudamiento los recursos que nos están sacando por el otro lado. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que pagar el drenaje de los recursos, comenzando por todos aquellos abultamientos que se han venido haciendo de la verdad del deslocamiento de la industria petrolera internacional, el deslocamiento, perdón, de los precios en la industria petrolera internacional. Un dislocamiento que ya hemos explicado que tiene un alto componente de crisis cambiaria del dólar, de la moneda de los Estados Unidos de América. Y hemos llamado espejismo el abultamiento de los precios en dólares
porque los precios de los países miembros de la OPEP están todos indexados en euros. De modo que si el dólar se devalúa frente al euro, hay que buscar más dólares para poder conseguir el valor equivalente en euros al cual está fijada el valor de cada una de esas transacciones. Ahora nosotros vamos galopando detrás a razón de, tengo entendido que ya llegamos a 35 por 1, detrás del dólar, que está a su vez galopando detrás del euro para poder comprar el petróleo. Pero eso lo vamos a desarrollar en detalle cuando lleguemos al punto donde el presidente toca el punto de la electricidad. Pero tenemos que decir que ese énfasis de hacer del país un sujeto confiable de crédito es el sostén de la política económica de este gobierno. Porque no se puede sostener una política abierta para que se lleven todo, como es la situación que tenemos, si no está entrando del otro lado, aunque a costa de la soberanía de la República, todo el dinero que nos están prestando. Por eso la deuda, en lugar de bajar, ha subido. Y por eso los subsidios a la cuestión eléctrica, al robo eléctrico, en lugar de bajar, han subido. Porque antes el subsidio iba a la Corporación Dominicana de Electricidad y de ahí se colaba a unas cuantas manos dominicanas metidas en el negocio eléctrico. Pero ahora nos han venido a asaltar los extranjeros con el patrocinio y bajo la bandera del neoliberalismo, la globalización neoliberal y de la economía de mercado. Bueno, ahora estamos manos arriba y el presidente lo confiesa en este discurso, lo veremos más adelante. Dice acá también que se lograron entre los años 2005 y 2007 reducciones históricas en las tasas de interés activa y pasiva del sistema financiero. ¿Cuál reducción, señor presidente? La prensa está llena de la protesta de los bancos, incluyendo bancos importantes del país, del sector privado, respecto de la política que está llevando el Banco Central, que está a su vez creando una escasez de liquidez en la economía y generando lo que ya se está manifestando, que es un alza de la tasa de interés, que a su vez está siendo protestada en el curso de estos mismos debates que se están produciendo ex post el discurso, protesta de los banqueros. ¿Por qué? Porque cualquiera diría que si sube la tasa de interés los bancos deben estar muy contentos. Pero resulta que si sube la tasa de interés, los bancos que están repletos de ahorros, a los cuales tienen que pagarle interés, y a los cuales en la medida en que sube el costo del dinero se les hace difícil de colocar esos recursos y por tanto de obtener las transacciones, los ingresos a través de transacciones que le permitan pagarle intereses a esos dineros que están metidos en los bancos. Es decir, es una especie de círculo que se le va cerrando también a los bancos y por eso están gritando, para que se entienda. Porque la lógica indicaría que los banqueros debían estar todos muy contentos porque sube la tasa de interés y ellos van a poder cobrar más dinero por el dinero que prestan. Lo que pasa es que como está la situación de los usuarios del crédito, no están en condiciones de ir a los bancos a coger dinero prestado y mucho menos si se le encarece. Y si ellos no pueden colocar ese dinero, ¿cómo van entonces a pagarle a los ahorrantes? De ahí a un desastre es un paso. De modo que no es como dice el presidente, es todo lo contrario. Dice acá, lo cual generó un crecimiento extraordinario de la cartera bancaria a sectores estratégicos, como es el caso de la vivienda. Yo lo que quiero decir es que el presidente ahí se salta, como en muchos otros pasajes de su discurso, decir toda la verdad. Lo que ha pasado con el sistema de inseguridad social, que la única parte que ha funcionado es la de la captación forzosa del ahorro a los trabajadores para ser depositados en las cuentas que maneja la administradora
de pensiones y que coloca ese dinero mayoritariamente en los bancos comerciales, con los cuales los bancos que fueron los de la idea, están aumentando su liquidez. Una liquidez que les cuesta bastante menos que el dinero que le han puesto en cuentas de ahorro los depósitos de ahorrantes privados, ¿no? Pero el dinero del Estado se le paga menos. Ahora creo que eso se está debatiendo, a ver a dónde se va a colocar el dinero que se ha recaudado de las pensiones de los aportes forzosos de los trabajadores, porque la parte que no está funcionando de la inseguridad social es todo lo que concierne a las prestaciones de servicios médicos y las pensiones y todas las prestaciones que son propias de esa gente que ha aportado, incluyendo aquellos que, como quien les habla, no cabemos dentro del sistema porque no se nos tomó en cuenta. Y tenemos una pensión porque el Congreso Nacional se dignó darnos una ley y nos otorgó una pensión, porque aquí el atropello de ese disparate se llevó de encuentro a todos los que habíamos servido a la administración pública durante una vida. Eso lo está enmendando ahora el presidente. Cada vez que usted ve que el presidente se dispara con una cantidad de pensiones, ¿usted sabe lo que significa eso? Que está tapando en parte el desastre de la ley de inseguridad social. Como se trata de un universo que quedó fuera, entonces ahora a través de una serie de coyunturas, el día de tal cosa o el día de tal otro, entonces se lleva ahí a una serie de personas ya envejecientes y olvidadas después de haber trabajado para el Estado durante toda una vida, y entonces se le otorgan pensiones de parte del Poder Ejecutivo. Con lo que es un poco también política clientelista, pero es reconociendo nosotros que es una forma de recoger en parte la gran injusticia creada por ese disparate corrupto de la inseguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora se está debatiendo hacia dónde debe ir eso, y se ha planteado que se usen los recursos para estimular la agropecuaria. Eso es de las cosas que se han planteado en los últimos días. También para la vivienda. Pero estamos hablando de los recursos de los ahorrantes del régimen de la seguridad social, que nosotros llamamos con más propiedad la inseguridad social. No esta cartera bancaria que sale de los bancos comerciales. Fíjense lo que está pasando con las ferias que hacen los bancos. Los bancos han tenido que bajar las tasas que ellos tenían establecidas a su dinero, que es su mercancía. ¿Por qué? Por la razón que les acabo de explicar. Si no colocan el dinero, no tienen con qué pagarle a los ahorrantes. Entonces han tenido que inventarse unas ferias inmobiliarias en donde, bajando la tasa de interés, estimulan a una serie de personas, sobre todo matrimonios jóvenes, a comprarse un apartamento o una casa pequeña, distante, en la medida en que la distancia del centro de la ciudad representa un valor menor de la tierra y un tamaño menor de las unidades de vivienda, aunque le incremente el costo de transporte diariamente, pero en fin. Dentro de ese esquema, los bancos han estado estimulando también que se compren vehículos y hacen ferias de automóviles, y entonces allá van las mismas parejas que tienen necesidad en la medida en que se van a casar o se han casado y están buscando dónde instalarse y necesitan vehículos para también independizarse del desastre del transporte público. Entonces necesitan un vehículo propio y van engrosando esa carga tan desmedida que existe en el planeta de vehículos, contaminando la atmósfera, creando el fenómeno del calentamiento global contra el cual se supone que estamos luchando. Pero estamos creando las condiciones para que todos los días se sumen más gente. ¿Por qué? Porque no estamos creando las condiciones para mejorar la situación del transporte colectivo. Y fíjense que caemos ahí, aunque eso tendremos que tocarlo más adelante en profundidad, al asunto del metro, al metro que ya se ha construido y del cual el presidente no dijo lo que ha costado, porque yo creo que eso no lo sabe nadie aquí en este país.
Y si se sabe, pues es un secreto, el secreto mejor guardado del Caribe. ¿Y cuánto le va a costar a cada uno de los usuarios que se monte ahí moverse de lo que está hecho, que es de Villamella al Centro de los Héroes? Vaya usted a ver cuál es la gran vinculación de ese centro de pequeñas actividades agrícolas que se llama Villamella con el Centro de los Héroes, que es lo que se ha resuelto ahí, porque se comenzó al revés y además se hizo de la manera más cara, haciéndolo soterrado. Nosotros no hemos negado nunca, como estudiosos del urbanismo, la necesidad del tren para resolver los problemas, pero no solamente de los pasajeros. Y el problema de carga no existe en este país. Fíjense que en todo lo que se ha hablado con relación al asunto del metro, solamente se está hablando del problema de transporte de pasajeros y el transporte de carga no representa un problema aquí, pero claro que lo representa. Entonces esa es una situación que tiene que ser abordada con más responsabilidad. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Decíamos que no se puede descartar de ninguna manera el uso de los trenes para resolver los problemas de una capital, de una ciudad, metrópoli como ya lo es Santo Domingo. Lo que pasa es que eso hay que usarlo de una forma estudiada, razonada, debidamente examinada en todos sus aspectos y no en la forma improvisada y con evidencias palpables de falta de planificación, o sea, de total improvisación, y además de haber escogido la forma más cara del metro, que es la soterrada, innecesariamente. Entonces, los promotores de la idea, con el ingeniero Diandino Peña a la cabeza, se han resistido a entregar lo que se le ha reclamado públicamente. Ha habido una situación que ha confrontado a Nuria Piedra y a Lora, en el sentido de que le han pedido los documentos de los estudios y entonces él se resistió a entregárselo. Hubo que utilizar recursos jurídicos y legales para poder obligarlo a que entregara, y lo que se ha demostrado es que había una gran deficiencia de esos estudios. Todavía creo que se están evaluando los que están asesorando a los que reclamaron la entrega de los documentos para que puedan tomar una posición al respecto. Pero definitivamente el presidente se ha permitido ir al Congreso y no le ha podido decir al Congreso: este tramo que hicimos y ahora estamos proponiendo que hagamos otro, pero este nos costó tanto, ¿no? Entonces, y repetimos, todo eso no es más que planteando una parte del problema, que es la del transporte de pasajeros. Y después, a esos grandes transportes de furgones y de patanas y todo eso, que sigan matando gente y volando a través de la ciudad, porque eso es lo que va, de acuerdo a la falta de respuesta que le ha dado el gobierno al problema del transporte de la carga. Seguía diciendo entonces el presidente que la inversión extranjera directa, que al culminar el 2004 fue apenas de 909 millones de dólares, alcanzó 1.698 millones de dólares en el 2007. Y además dice acá, hubo un fuerte flujo de capitales hacia el país que posibilitó una importante acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. El presidente no dice cuáles son esos recursos, de dónde vinieron, cuál es su magnitud. ¿Por qué? Porque estamos acompañados de una serie de reclamos
casi angustiosos, donde incluso el presidente de la Suprema Corte expresó el temor, dice acá, su heroíza teme el narco convierte a República Dominicana en estado de terror. Pero a partir de la espantosa matanza que se hizo ahí en Baní, que ha puesto toda la atención en el hecho criminal, y la atención a lo que está detrás. ¿Dónde está? ¿Quién está atendiendo la expresión económica de lo que se manifiesta después en muchas otras formas, incluyendo los actos criminosos? Que la atención se ha concentrado en eso. Y como se ha concentrado también en la forma en que muchas de las inversiones a que se refiere el presidente están violando leyes, reglamentos y ordenanzas municipales con relación a lo que es la normativa para construir en la ciudad capital de la República, por lo menos. Entonces se ha creado situaciones de tal tensión que ya la prensa y hasta el Congreso Nacional le ha puesto atención al asunto de esos edificios que surgen por doquiera, sin control de nadie, y a veces hasta con un patrocinio sospechoso desde los municipios, o sea, en el caso de la ciudad capital, porque recuerden que nuestra ciudad capital, por obra y gracia de aquel señor que se llama Tirso Mejía Ricard, ha sido desarticulada en varias jurisdicciones municipales, una de las cuales es el Distrito Nacional. Y a nuestro juicio eso es una acción totalmente inconstitucional porque invierte lo que dice la Constitución de la República. Pero no entremos ahora en eso, sino sencillamente para expresar que no es posible la articulación de nada coherente para el todo que es la ciudad cuando ha sido desarticulada. Ahora hay tantos municipios y tantas cabezas pensando cada una como le da la gana, y sobre todo porque sus ejecutivos y sus regidores no están siendo reclutados con un criterio de calidad, es decir, exigiendo ciertas preparaciones profesionales para poder legislar, porque ¿qué son los regidores en una estructura municipal? Son los legisladores a nivel local. O sea, lo que hacen a nivel nacional los senadores y los diputados, lo hacen a nivel local y en el marco de la Constitución y las leyes que están por encima de las ordenanzas municipales, pero legislan los regidores, esa es su función. Entonces, cuando usted escoge gente, en algunos casos hasta analfabeta, pero en la mayor parte de los casos, aunque fueran alfabetizados y tuvieran cierto nivel de escolaridad, ignorantes de la materia de la administración de una ciudad. Y entonces eso se presta para todo. Créanme que les hablo con conocimiento porque en 1966 yo entré al PRD siendo regidor del ayuntamiento, junto con compañeros de gran calificación, como lo fueron en aquel momento el presidente del ayuntamiento, don Nicanor Pichardo, nuestro entrañable amigo ya desaparecido, Jacobo Magluta, Santos Sena Pérez. Es decir, Jacobo Magluta manejaba la parte económica de los problemas del ayuntamiento en la sala. Yo manejaba los aspectos de planificación. Santos Sena Pérez manejaba los aspectos del ámbito legal y jurídico. Y don Nicanor era de toda la vida un gran conocedor de todo el manejo burocrático de las leyes que rigen el desenvolvimiento de los municipios. Y esa era la sala en el 1966. Váyanse ustedes ahora y examinen las múltiples salas que ahora tenemos con relación a la ciudad capital. Entonces, ahora mismo, pues obviamente con esa fragilidad en la gerencia de la capital, las leyes vigentes pues prácticamente no existen. Ya ustedes saben a dónde se reclutó al síndico de lo que se llama el distrito, de la parte de la capital que se llama Distrito Nacional.
cuál fue su oficio antes de ser síndico. Y no me da ninguna pena decir que él debía de ser cómico en la televisión, porque estoy diciendo la verdad y porque con eso estoy dramatizando la falta de calidad con que los políticos, en este caso el partido de gobierno, el PLD, que fue que lo escogió para que fuera síndico, pasando por encima, por ejemplo, de Alma Fernández, a quien designó, siendo arquitecta, la designó suplente del síndico, y puso entonces a un reclutado de la farándula como síndico para manejar la ciudad. Señor, los servicios que se rinden desde la ciudad son servicios técnicos, todos. Bueno, entonces los problemas que se han creado en la aplicación de las ordenanzas municipales han merecido ahora la atención de todos, porque los edificios están siendo protestados por las juntas de vecinos. Y lo que está detrás de eso, que no es la inversión, y le recordábamos al señor presidente, siempre con el mayor respeto, porque es el presidente de todos los dominicanos, que él hace mucho que nos habló de su sueño de hacer de la ciudad capital de un Nueva York chiquito. Y lo entendemos. El doctor Leonel Fernández pasó una parte importante de su vida en Nueva York y lo ve como algo que hay que seguir. Y él no entiende que Nueva York, desde un punto de vista urbanístico, es exactamente lo contrario de lo que uno debería tratar de hacer, ¿eh? Pero en fin, esa es su visión limitada dentro de su limitada comprensión de un ámbito que él no entiende porque no lo ha estudiado nunca. Entonces está viajando ahora, después que ya ha escalado en la política y está viendo otras urbes, y probablemente estará percibiendo alguna diferencia, aunque no la haya digerido mentalmente, de cómo tal ciudad se ve distinta a aquella otra y por qué, ¿no? Pero Nueva York es exactamente la antítesis de lo que un urbanista desearía hacer, ¿no? Pues bien, ahora tenemos eso aquí. Invitamos al presidente a que se dé una vuelta por la ciudad capital, a ver si no encuentra por donde quiera el sellito ese del Nueva York chiquito, ¿no? Entonces, esa acumulación, esa importante acumulación de reservas internacionales es peligrosa, presidente, porque en otra parte de su discurso usted dice que le va a declarar guerra al narco. Eso significa declararle la guerra a sus inversiones en la República Dominicana. Entendemos nosotros, porque no es ir a perseguir a los que se están dando tiros en la calle. ¿Es esa la guerra, señor presidente? Él se explaya aquí sobre las reservas que se habían alcanzado. Nosotros realmente no entendemos si se están contabilizando o no esos dineros que a la vista de uno sabe uno que están entrando a la economía nacional. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que los bancos nacionales inventaron aquello del banco fuera en ultramar, a donde se quedaban los dólares y aquí se entregaban pesos. Y ya el Banco Central no tiene el control legal de los dólares que entran a la economía, sino un control estadístico. Esas son de las cosas que se han hecho para nuestro asombro, porque ha sido bajo presión de las agencias norteamericanas, que uno entiende que están en guerra con esos dólares sucios. Sin embargo, vienen aquí y presionan para que un país pequeño con instituciones precarias se despoje de los pocos mecanismos de defensa que tiene para filtrar lo que viene de fuera, para evitar que se nos meta aquí lo que se está produciendo prácticamente en la mayor parte de los países del Caribe. Y por eso ese grito del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se nos acabó el tiempo, por el día de hoy volveremos con la tercera parte, Dios mediante, mañana. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.
Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les trae una edición especial en continuación del análisis, la tercera parte del análisis del discurso del ciudadano presidente de la República, doctor Leonel Fernández, el 16 de agosto en la inauguración de su tercera gestión en la presidencia de la República. Y seguía diciendo entonces el discurso del ciudadano presidente que la tasa de desempleo ha caído de 19.7% en octubre del 2004 a 14% en abril del 2008. Y dice y agrega, se crearon cerca de 500,000 nuevos empleos. Bueno, realmente nos asombra la estadística que cita el presidente de la República. Señor presidente, las zonas francas de Santiago han tenido que ser subsidiadas para que no despidan gente. Entonces, ¿a qué creación de empleos nos está señalando usted? Porque todo lo que se llama zona franca está en este momento pasando por una crisis. Y para evitar que se incremente el desempleo, el gobierno ha tenido que subsidiar a cada una de esas empresas por cada empleo que mantienen. Es decir, que quien está manteniendo los empleos es el Estado dominicano, no son las zonas francas. Entonces esto no es un crecimiento saludable del empleo, ni una disminución saludable del desempleo. Es el resultado de habernos metido en una camisa de fuerza con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, el llamado CAFTA, que de acuerdo con las estadísticas que se han sacado a la prensa, al país que peor le ha ido con relación a Estados Unidos es precisamente la República Dominicana. Entonces, esa es la realidad, señor presidente. Después dice usted, afirma acá, a pesar de las difíciles restricciones presupuestarias que hemos enfrentado, el gasto social ha sido aumentado de 7.5% del Producto Interno Bruto en el 2004 a 9.1% en el 2007. Bueno, ¿y cómo se compagina el aumento del gasto social? Y además dice, aunque todavía lejos de nuestras aspiraciones, el gasto en educación, salud y seguridad social se incrementó casi 2 puntos porcentuales al pasar de 3.4 a 5.3% durante el periodo de referencia. Pero bueno, y no están los maestros reclamando aumento de su salario, y no están reclamando los médicos aumento de su salario, no está la Universidad Autónoma de Santo Domingo reclamando que se le pague la deuda que tiene acumulado el gobierno central con la universidad después de la instalación de esa lujosa biblioteca que trabaja con aire acondicionado central y cuyo consumo resulta realmente fuera de todo contexto respecto de la falta de recursos de la universidad. Entonces, realmente no entendemos este ejercicio de contabilidad que le han presentado a ustedes sus asistentes, señor presidente. Dice acá, pasando ya el tema que consideramos más trascendente del discurso presidencial, que es su denuncia de lo que está sucediendo en el mundo, porque esa es lo que podríamos interpretar como su autocrítica de la plataforma que él mismo sustentó, que él mismo introdujo en forma realmente
impactante en perjuicio de la nación y de los ciudadanos dominicanos en su primera gestión, que se inició en 1996 hasta el año 2000, cuando le dio paso a la desafortunada gestión presidencial de Hipólito Mejía. Y dice acá el señor ciudadano presidente: sin embargo, parece que el destino nos tiene reservado para grandes pruebas. No bien hemos logrado salir luego de múltiples e ingentes esfuerzos de la crisis interna que nos abatió durante el cuatrenio 2000-2004, con el esfuerzo de gastar en el metro, señor presidente, cuando ahora, al iniciar este tercer mandato presidencial, se avisó en el horizonte un deterioro de la economía global como solo había ocurrido durante la Gran Depresión. Reconozco que un gran temor se ha apoderado del mundo respecto de los alcances de esta nueva adversidad, que hay una vez más desasosiego e intranquilidad en relación a esta nueva calamidad económica que mantiene a buena parte de la población mundial en estado de zozobra. Pues bien, sí, existe este estado de desasosiego y de zozobra a que se refiere el señor presidente, pero lo que hay que explicitarle a la nación es por qué se ha producido el colapso de la economía norteamericana, que ha arrastrado entonces a las economías de Europa y las economías de Asia. Porque el desasosiego viene precisamente por eso. Y los causantes de que eso se haya venido acumulando durante décadas y haya hecho crisis en este momento son las fuerzas económicas que se declararon libres para andar por el mundo sin responsabilidad alguna, apoderándose de la riqueza ajena. Y ahora eso ha dado como balance esta crisis económica y ahora hay zozobra. Pero eso lo veíamos venir nosotros, los críticos de esa teoría neoliberal y de esa economía de mercado, que no era más que una reedición del liberalismo del siglo XVII, acomodada ahora a los avances de la tecnología para que puedan ser más eficientes y más impactantes en su apetito, ¿no?, desbordados sobre las riquezas del tercer mundo. Sigue diciendo el presidente: no obstante asumir el poder en enero de 1933, precisamente en medio de las grandes turbulencias económicas y financieras que sacudían a los Estados Unidos y al mundo de su época, Franklin Delano Roosevelt advirtió que para superar la crisis lo primero que se requiere es valor y coraje, y por eso lo único que debe temerse es al miedo mismo. Bueno, esa es una frase que se ha hecho famosa de ese presidente, pero no compartimos la apreciación de que lo primero que se requiere es valor y coraje. Lo primero que se requiere es inteligencia. Usted puede tener mucho valor y mucho coraje, y si usted hace una estupidez, usted se va a hundir en su estupidez con todo el valor y con todo su coraje. Lo que se necesita es inteligencia para escapar de una trampa a donde en gran medida nosotros nos dejamos conducir como mansos corderos. Desde luego, tenemos nuestra conciencia tranquila, porque con los años 90, cuando se puso de moda el neoliberalismo, y aquí todos los economistas saltaron inmediatamente a sustentar el nuevo estandarte del entreguismo, que significaba la apertura económica, ¿no?, y cabalgar en torno a la inversión extranjera, a la cual se le entregó todo, absolutamente todo, todas las iniciativas, e incluso también a los organismos internacionales se le entregó la soberanía económica de la República. Aquí no se podía tomar una decisión, ni todavía se puede tomar sin consultar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora eso se ha venido deteriorando de un tiempecito a esta parte, y comenzó con un incidente que protagonizó el representante
del gobierno dominicano ante el Fondo Monetario Internacional, que llegó acá en la forma como de que había sido expulsado de ese foro, y el incumbente, el apellido Santana, lo negó y dio otra versión del asunto, pero todo eso culmina con que sale del país también la oficina local del Fondo Monetario Internacional. O sea, lo que ha habido ahí no se conoce, ni se le ha dicho al país. De todas maneras, como dominicanos, nos sentimos complacidos de que esa presencia aquí en el territorio del Fondo Monetario Internacional, cuyas iniciativas lo único que han hecho es perjudicar a los intereses de los dominicanos y de los latinoamericanos en general, es una buena noticia que se hayan ido. Y quiero decirles que el precursor de que se le quitara presencia, por lo menos en el Banco Central, al Fondo Monetario Internacional fue don Luis Julián Pérez, gobernador durante la gestión última de Joaquín Balaguer, pero en contraposición con la actitud de doblegamiento que caracterizaba la gestión del doctor Balaguer. Don Luis Julián sacó del Banco Central a la oficina que estaba instalada, que él encontró allí instalada, del Fondo Monetario Internacional, porque su propósito como gobernador del banco era restaurar el poder adquisitivo de la moneda dominicana. Lo enunció desde mucho antes de que el doctor Balaguer ganara esas elecciones, entre comillas, y de que se supiera o se pensara que el don Luis podía ir a esa posición. ¿Qué pasó? Pues que el embajador de entonces norteamericano en el país se le apareció a don Luis sin avisarle, le tocó las puertas de su despacho y don Luis lo recibió porque no tenía otra cosa que hacer, y cuando se enteró de lo que él iba, que era protestarle que hubiera sacado del Banco Central las oficinas del Fondo Monetario Internacional, entonces lo que hizo fue que sacó de su despacho al embajador norteamericano. Entonces el doctor Balaguer le pagó esa actitud responsable y valerosa a don Luis, diciéndole que si estaba tratando de tumbarle su gobierno. Entonces don Luis le renunció el cargo, ¿no? Pero así se escribe la historia de la República. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Muy bien, siguiendo con el análisis del discurso del ciudadano presidente de la República, él dice aquí: así debemos enfrentar nosotros, y está refiriéndose a Roosevelt, ¿no? Debemos enfrentar nosotros nuestro nuevo periodo de gobierno 2008-2012 que hoy se inicia, sin miedo, sin temor, sin vacilaciones, con valentía, con coraje. No negamos que todo eso es necesario, señor presidente, pero se necesita inteligencia y se necesita el entendimiento necesario del problema, porque si un médico toma a su cargo a un paciente en estado grave y el médico no tiene idea de lo que tiene el paciente, con toda seguridad, cualquiera que sea el tratamiento que le ponga lo va a matar. De manera que, presidente, bienvenido, enhorabuena a que ahora usted entiende que la plataforma que usted sustentó en 1996 está llena de baches, y voy a usar sus propias palabras. Y sigue diciendo que hay que enfrentar todo esto en base a nuestra capacidad de trabajo, con estricta e indeclinable confianza en el futuro, pues sabemos que en todo momento este pueblo de venerable tradición cristiana estará protegido y conducido por aquel que guía nuestro destino, Dios el Todopoderoso. Nos sorprende este acto de fe del presidente de la República, pero le damos la bienvenida también
nos resulta complaciente, es decir, nos complace esta manifestación de fe del presidente que desconocíamos. Entonces aquí entra el presidente en la descripción de lo que está pasando. Dice, la actual es una crisis global caracterizada por los altos precios del petróleo y de los alimentos, por turbulencias en los mercados de capitales, por una crisis financiera y por una caída abrupta del sector hipotecario, fundamentalmente en los Estados Unidos, todo lo cual ha conducido a una desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial, a un incremento de la inflación y un deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pago de los países importadores netos de productos básicos. En este momento Estados Unidos se encuentra padeciendo una disminución del crecimiento de su economía a nivel de la mitad del año pasado, esto es de 2.2% en el 2007 a 1.1% en el 2008, y una caída del índice de confianza del consumidor a los niveles más bajos de los últimos 16 años. Bueno, el presidente sigue con una descripción hecha por un economista, lógicamente. Esto quiere decir que no lo hizo el presidente, que no es economista. Los economistas son muy propensos a la estadística económica y sobre todo para darle vueltas a las verdaderas causas. Son poco propensos a decir las cosas en lenguaje llano que la gente entienda, sino todo lo contrario, a envolver las cosas para que nadie los entienda, ¿no? Es muy simple. Durante más de 40 años, los grandes capitales de Norteamérica decidieron que la libertad de comercio que ellos enarbolaron en 1946, allá en la ronda Uruguay del GATT, ellos no lo podían practicar. ¿Por qué? Porque los productos latinoamericanos, contabilizados con salarios de miseria, le llevaban mucha ventaja a los productos norteamericanos. Y si se abrían las puertas del mercado de consumo de Estados Unidos a esos productos, lo iba a hacer en perjuicio de su producción nacional. Entonces, tomaron una decisión correcta, se echaron para atrás de lo que ellos mismos habían lanzado como consigna en la ronda de Uruguay. Es decir, metieron en el congelador la consigna del libre mercado. Volvieron a la carga en 1990, ya con otra versión, porque ya no era únicamente enarbolar la apertura de mercados, sino que se trataba de una apertura de mercado injusta, unilateral, es decir, en una relación del grande con el chiquito y del rico con el pobre y del fuerte con el débil. El chiquito, el débil y el pobre abría sus fronteras arancelarias y el grande las cerraba. Y entonces volvieron a la carga sobre la base de que ellos no iban a abrir sus fronteras arancelarias. Y recordamos como ahora que la señora Carla Hills, que era la representante negociadora de los Estados Unidos en todos esos acuerdos de comercio o de libre comercio, una especie de dama de hierro, ¿no? Y sobre todo miembro del Council on Foreign Relations, me faltaba decir. Esa señora, cuando se firmó los acuerdos a los cuales se llegó ya en el último momento y solamente pactando que no iba a haber ninguna concesión, porque el mismo tranque que se ha producido en Doha se produjo entonces, y faltando ya horas para que venciera el plazo que estaba dado para poder crear la Organización Mundial de Comercio, no había acuerdos entre Europa y los Estados Unidos. Es decir que ni Europa cedía, ni Estados Unidos cedía en los mecanismos de protección de sus respectivas economías.
Entonces, resultado, a alguien se le ocurrió la brillante idea, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Perfecto. Y entonces así se consagró. Europa seguía con su asunto, Estados Unidos seguía con el suyo, y nosotros los chiquitos del tercer mundo teníamos que doblegarnos al estandarte de todo lo que ellos, los grandes, se habían acordado, aplicarnos ellos a nosotros. Y así se hizo. Cuando los periodistas interpelaron a la señora Carla Gil saliendo de la firma de los acuerdos de libre comercio, cuando no habían cedido en nada respecto de los mecanismos de protección de su mercado y de los subsidios que le dan a sus productores, etcétera, y le preguntaron a la señora Carla Gil, díganos, pero las políticas que tienen los Estados Unidos con respecto a su mercado y a sus productos no están en contradicción con los compromisos y los acuerdos que se han firmado en el día de hoy. Y ella le contestó, sí, pero esa es la política de Estados Unidos, y dio media vuelta y le dio la espalda a los periodistas. Y así se estableció la Organización Mundial de Comercio. De modo que a partir de ahí, si nosotros hemos negociado acuerdos con los Estados Unidos, es a sabiendas de que son acuerdos asimétricos, es decir, no estamos jugando con las mismas reglas. Y eso es absolutamente injusto. Y a eso se refirió el señor Fanjul cuando fue consultado por el presidente Clinton. Y él dijo, yo no creo en acuerdos de libre comercio, porque un acuerdo de libre comercio que no sea justo no es libre. Y entonces, eso lo recoge el presidente, lo vamos a citar más adelante, pero es la esencia de todos esos fracasos que se acaban de ratificar en Doha, que se luchó hasta el final y no se llegó a ningún acuerdo porque permanecen exactamente las mismas situaciones de confrontación de los intereses de Europa con relación a su propia economía con los Estados Unidos y a la suya. Ahora, tenemos que repetir o reiterar que estamos totalmente de acuerdo con que se proteja a los productores de cada uno de sus respectivas zonas de producción, es decir, de su mercado. Pero no se nos puede exigir a nosotros, a los chiquitos, a los débiles, a los pobres, que desprotejamos a nuestros productores, que son, obviamente, comparados con aquellos, los más chiquitos, los más pobres, los más débiles. Entonces, eso es un abuso, lo que se viene haciendo. Y lo que hemos estado haciendo nosotros, yendo a esas negociaciones bajo esos términos, es sencillamente una estupidez. O sencillamente un doblegamiento vergonzoso de los intereses de cada uno de nuestros países del tercer mundo. Y lo hemos visto negociación por negociación. Hemos tenido que pasar por la vergüenza de que legisladores norteamericanos fueron a Costa Rica, cuando todavía Costa Rica no había aprobado su ingreso al CAFTA, y les advirtieron a los costarricenses que esos acuerdos, que todavía estaban ahí sin decidir, solamente beneficiaban a las corporaciones transnacionalizadas. Y es verdad, porque esas corporaciones salieron de Estados Unidos, no están generando empleo en Estados Unidos, no le están pagando impuestos al Tesoro norteamericano sobre las ganancias exorbitantes que hacen a base de los salarios de miseria de los países del tercer mundo. Entonces, ahora resulta que ese modelo, el llamado outsourcing, que va acompañado del just in time y otras cositas, es perjudicial para los Estados Unidos. Pero eso se veía venir desde hace tiempo. ¿Por qué se llevó a cabo eso en Estados Unidos? Porque el Council on Foreign Relations, del señor David Rockefeller, pone en el poder presidentes demócratas y presidentes republicanos por igual. Y si no, veamos ahora
este escenario de lo que se está batiendo en este momento en Estados Unidos. La candidata demócrata derrotada, Hillary Clinton, no es miembro del Council of Foreign Relations, pero su esposo sí. Su gran asesor de política, Bill Clinton, miembro del Council of Foreign Relations, al igual que George Herbert Walker Bush, el padre del actual presidente de Estados Unidos, y nuestro huésped, que viene ya con mucha frecuencia a la República Dominicana, porque tiene intereses aquí en la mina de oro más grande del mundo, que fue entregada por Hipólito Mejía, Placer Dome, y adquirida por la Barrick, la empresa en la cual está involucrado el señor Bush, por más de 10.000 millones de dólares. Entonces, esas son las realidades. Hillary Clinton está comprometida con el Council on Foreign Relations y sus intereses, lo mismo que John Sidney McCain III, el candidato republicano. Pero de eso seguiremos hablando porque ya se nos acabó el tiempo en esta oportunidad. En la próxima revisión del discurso del ciudadano presidente seguiremos con estos temas de interés para los dominicanos. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.